Jaime Sierra, profesor de negocios internacionales del Departamento de Administración. Conozco temas relacionados con el comercio justo y algunos temas en relación con lo que hace ProColombia para apoyar este tipo de exportaciones. Okay. Y en cuanto al mercado canadiense, ¿qué tan cercano eres a este mercado? A grandes rasgos. Conozco las generalidades, pero no conozco nada Muy específico. Nada específico, sí. Ok. Entonces, ¿qué recomendaciones nos harías para la mejora de la página web? Yo diría que por lo menos un par de cosas. Bueno, la primera, obviamente, que tiene que estar en la lengua de los consumidores. La segunda, si ustedes están apostando un poco por un esquema parecido al del Fair Trade, por lo menos en lo que tiene que ver con la educación del consumidor, entonces hace falta agregar información sobre, bueno, de hecho no es solamente por educación del consumidor en relación con el productor, sino también del consumidor mismo, su protección. Con todo el tema de alimentos, el tema de fruta en particular, por ejemplo, el tema de la trazabilidad es importantísimo. Entonces, una forma de hacer las dos cosas es que en la página el consumidor pueda ver esa fruta que está consumiendo, de dónde viene, de qué región, de qué zona, de qué finca. Si es posible, sería bueno agregar algo sobre el proceso de producción, de forma que la gente vea, por ejemplo, que no se utilizan abonos y otras sustancias tóxicas en la producción, que se cuide el agua, todos estos temas que son muy sensibles hoy en día, de cuidado medioambiental, pero también que garantizan la calidad de la fruta, uno. Y dos, sería también muy interesante, otra vez para que se haga ese clic entre el consumidor y el productor, que ellos vean qué representa para el productor que le compren esta fruta. Entonces, en términos del bienestar del productor, de la familia, ¿qué significa eso? Que le paguen un mejor precio y que pueda tener una mejor disponibilidad para mejorar su casa, para educar a sus hijos, etc. Y simultáneamente para hacer una mejor producción, una producción más calificada de la fruta. Entonces, esas dos cosas se pueden hacer de manera relativamente sencilla, con un tema de geolocalización, para unas fotos, algunos testimonios, en fin, eso hace falta. Okay. Y otra cosa que también puede ser muy útil en términos de la promoción del consumo, tiene que ver con qué formas de consumo de la fruta pueden existir, porque una forma pues sí es abrirla y comerse la fruta cruda, pero por ejemplo en países donde no existe la cultura, por ejemplo, de los jugos, o donde no existe la cultura de utilizar las frutas para hacer dulces, para hacer postres, entonces desarrollar una sección que tenga que ver con cómo puedo consumir la fruta, cómo la puedo conservar. Okay. Eso les daría una ventaja grandísima. La gente usualmente, ¿qué hace? Una banana, yo sé que pelo el banano y me lo como y ya, pero a la gente nadie le explica porque, por ejemplo, con un banano, bueno, en este caso con un maracuyá o con un lulo, con una pitaya, puede hacer mermelada, puede hacer un dulce, puede hacer un jugo, puede hacer un batido, los famosos, ¿cómo se llaman? Los batidos, como los cosechas y de ese estilo. Sí, bueno, pero estaba pensando en esa vaina que inventaron ahí los californianos, en el cuento de los smoothies y toda esta joda. Los smoothies y eso. Todo eso, entonces eso es otra forma también de educar al consumidor, pero además de ir agrandando digamos, de ir trabajando en el tema de cómo consumir mejor, más, de otras formas que les sirven. Eso en principio. Okay. ¿Y de esas 4 frutas añadirías alguna otra que consideres muy representativa de Colombia? Pero pues es que el tema no es
no es que añadiría uno, o sea, sí, pero habría que hacer lo que es mínimamente necesario. Una exploración de mercado, a saber si hay gente dispuesta a comprar, si ese les tipo. gusta o no les gusta. Yo no sé ustedes, por ejemplo, cómo pusieron estas cuatro, pero Las 4 salieron, 3 salieron de ProColombia y otra salió de Santander Trade, ajá. la página que también decía que las Bueno, estaban pero solicitando. otra vez, en términos de frutas hay una cantidad Ujú. impresionante de frutas que allá afuera no son conocidas, eh, que son potencialmente comercializables, pero que hay que ver en qué términos. Otra vez, eh, si vamos a cosas relativamente típicas, por ejemplo, el asunto del aguacate, pero hay otros ejemplos, habría que mirar, eh, porque en el tema de las distancias culturales hay una cantidad de cosas que no se han explorado, que aquí pocas personas o nadie conoce. Por ejemplo, ahora que ustedes tienen las pitayas acá, las pitayas en Japón empezaron a exportarse no para comerse, no como frutas, sino como adornos, para complementar los adornos de ikebana, de flores que hacen los japoneses. Entonces vaya usted a saber eh, qué otra forma de consumo que no sea como, Sí. como alimento. ¿No? O, de nuevo, si uno quiere pensar en otras posibilidades, claro, es un mercado distinto, pero por ejemplo, hoy en día el aguacate es un boom, no tanto por el tema de el aguacate como fruta para comerse, sino el aguacate para la extracción de los aceites para la industria cosmética. Entonces, por ejemplo, con este mismo tema de las frutas, hay una cantidad de posibilidades que casi nadie ha explorado y a Ok, nadie le ha ocurrido pensar. ok, listo. Listo. Entonces ahora cuéntanos un poco la retroalimentación que nos darías respecto a las cajas en sí. Teniendo en cuenta que estas son las cajas que llegarían directamente a los ¿Estas cajas consumidores. son de cartón? Sí, sí señor. Pues yo creo que, bueno, una cosa es obviamente el tema estético y lo que tiene que ver con el tema del marketing. Mm, yo no sé hasta dónde. A ver, eso es una cosa que hay que mirar porque de nuevo, eh, yo creo que uno hay que crear no necesariamente una imagen, aunque puede ser, me refiero a una foto, sino una imagen en el sentido mental, y eso no necesariamente requiere eh, una foto, ¿no? puede ser, puede ser una ilustración, puede ser un dibujo, puede ser un diagrama, bueno, cientos de formas distintas. Eso es una cosa que ustedes tienen que mirar porque si yo le doy una mirada a estas cajas, pues yo veo, digamos, referentes otra vez culturales muy cercanos a nosotros, pero que esto sea lo que le llamaría la atención a un canadiense, no sé, Ok. número uno. Número dos, en el tema, dado que estamos hablando de frutas para la alimentación, aquí hay cosas que, bueno, primero que de todo habría que ver hasta dónde son estándares obligatorios, pero temas como la información nutricional de las frutas debería estar ahí, porque es un tema que le preocupa mucho a la gente en estos mercados, puede que aquí no, pero allá sí. Eh, y otra vez, yo jugaría, ¿sí? Pues me parecen bonitas las fotos estas, pero yo creo que sería mucho más útil en todos los sentidos jugar un poco con lo que decíamos antes. Por ejemplo, eh, en vez de poner estas fotos, yo utilizaría, qué sé yo,
fotos del cultivo, fotos del campesino, ¿El campesino real? cosecha, claro, Ok, que es una forma, de nuevo, de ir pasando la información al consumidor, de ir haciéndolo consciente de que no, esto no es simplemente una caja de frutas, sino que hay una conexión con quien lo produce y hay un impacto en quien lo produce, y etcétera. Y eventualmente, repito, por ejemplo, eso no es nada nuevo, eso lo han hecho ya montones de empresas. Por ejemplo, sugerencias de consumo, de preparación a partir de las frutas, etcétera, en la caja misma. en la caja misma. Por ejemplo, este mes le proponemos un jugo de no sé qué, o un smoothie, o le proponemos un dulce de no sé qué, o le proponemos una torta, de todas esas cosas. Ok, Yo creo que le agregarían valor a la propuesta de simplemente entregar la fruta en la caja y nada más. Creo que cosas como esas, y además, de nuevo, estos son otras cosas que ya existen, eso no es nada nuevo. Ustedes podrían, dependiendo de cuál sea el abordaje que quieran hacer de la relación productor-consumidor, pero de nuevo, eh, la gente del Fair Trade ha implementado una cantidad de cosas alrededor de esto, del empaque, transmitiendo información otra vez, educando al consumidor, e incluso, que es un tema que ustedes deberían tener muy en cuenta, el asunto de la sostenibilidad. Entonces debería haber información y debería ser efectivamente real, por ejemplo, sobre los materiales utilizados, que sean reciclados, que se puedan reciclar, en fin, todos estos temas que hoy en día prácticamente son una obligación y que usualmente la gente no considera cuando hace propuestas de ese estilo. Entonces ahí faltan un montón de cosas que se podrían trabajar, y yo creo que además hay que trabajar de nuevo en el asunto de la imagen del producto, la imagen de la empresa, que se pueda transmitir a través del empaque de la fruta, etcétera, etcétera. listo, profesor Jaime Sierra, muchas gracias por su tiempo.